Hoy en Engrama tenemos a Rubén. Con la colaboración de ITEC Psicología, Ítaca Formación y Neurocorp. Como os iba diciendo, hoy hemos tenido el placer de contar con Rubén Ardila en nuestro programa y hemos hablado de muchísimas cosas. Entre ellas hemos hablado de sociedades utópicas construidas científicamente, tal como se proponen las novelas Walden, Walden 2 y Walden 3. También hemos hablado de la síntesis experimental del comportamiento, del futuro de la psicología, de la figura de Burrus Skinner y de la relación con el propio Ardila, quien tuvo el placer de conocerlo, y hemos tenido el gran honor de preguntarle por qué Skinner no quiso responder a las críticas que Chomsky hizo respecto a su gran obra Conducta Verbal, Verbal Behavior en inglés. Y nada más, yo solo soy el editor de vídeo del programa, solo hago estas intros para poneros un poquillo en situación. Como siempre digo, chequead nuestro Twitter para participar en los mejores debates de psicología que se desencadenan en redes. Chequead también Instagram, que no paramos de colgar allí contenido calentito y muy divulgativo, tanto para estudiantes, aficionados, trabajadores del mundo de la psicología. Esto es por vosotros y para vosotros. Bienvenidas a todas a un nuevo episodio de Engrama. Hoy nos acompaña una de las figuras más relevantes del panorama actual e histórico de la psicología hispana. Rubén Ardila nació en Colombia ya por julio de 1942. Es doctor en psicología por la Universidad de Nebraska-Lincoln de Estados Unidos. Ha contribuido a nuestra disciplina con multitud de trabajos de investigación en análisis del comportamiento, historia de la ciencia, psicobiología y aplicaciones de la psicología al desarrollo socioeconómico de los pueblos. Nos ha regalado numerosas obras. Por ejemplo, mucha gente no conoce que existen 3 Walden, no solo 2. Tenemos el Walden pionero de Henry David Thoreau, el Walden 2 de Skinner y el que escribió nuestro invitado de hoy, el Walden 3, obra sobre la cual hablaremos más adelante. Rubén es fundador de cuestiones como el programa de psicología de la Universidad de los Andes, la revista latinoamericana de psicología y avances en psicología latinoamericana, fue presidente de la Sociedad Interamericana de Psicología, de la Sociedad Colombiana de Psicología y muchísimas cosas más que podríamos tirarnos enumerando prácticamente todo el día. Pero aprovechando que le tenemos aquí con nosotros, mejor que nos lo cuente él. Así que bienvenido a nuestro espacio, Rubén. Muchas gracias por dedicarnos un ratito en el día de hoy. Y para ir abriendo boca, nos gustaría hacer un repaso por su vida y obra. Nos gustaría que nos contase cómo fue para usted dedicarse a la psicología, cómo fueron esos inicios, cómo se fue engranando todo hasta llegar hasta el día de hoy. Así que si quieres, Rubén, le dedicamos estos primeros minutos a modo introductorio. Bienvenido, Rubén. Cuéntenos. Gracias, Luis. A mí siempre me interesó la forma como las personas actúan, o sea, las motivaciones, las diferencias entre los seres humanos, las similitudes entre los seres humanos y también los grandes problemas filosóficos, o sea, el sentido de la vida, para qué estamos aquí, la muerte. Todos esos temas me interesaron mucho en mi adolescencia y finales de bachillerato. Pensé en ser escritor y escribí muchos ensayos, novelas, poesías. A los 19 años publiqué un libro que es conocido que se llama Nefertiti. Y en general, pues escribí muchas cosas de las cuales pues publiqué muy poco en el colegio. Había un periódico aceptablemente bueno y publiqué algunas cosas y en otros sitios también. Pero lo que definí con más o menos facilidad fue el campo de estudio. Yo decidí ser psicólogo después de leer a Stefan Zweig, a Bertrand Russell,
a Darwin y a otros, Ramón y Cajal, a otros pensadores importantes. Cuando yo llegué a la Universidad Nacional de Colombia, el programa de la Facultad de Psicología era el único programa que existía en el país. Lo había fundado Merced Rodrigo, una española emigrante de la Guerra Civil. El programa era pionero en América Latina también y estaba muy centrado en asuntos de psicometría. Por otra parte, la mayor parte de los profesores eran médicos psicoanalistas. El psicoanálisis era el marco de referencia realmente de lo que se hacía en psicología, que era muy poco lo que se hacía en psicología en esa época. Yo tuve muchos enfrentamientos con mis profesores. Fui un estudiante contestatario. Yo nunca quedé convencido del psicoanálisis. Nunca creí en el psicoanálisis. Eso me hace un poquito distinto de muchos de mis colegas que comenzaron y luego dejaron el psicoanálisis, pero yo realmente lo estudié con mucho juicio y hasta ahí nomás. Como decía, un estudiante contestatario, de esos que los profesores respetan, pero que hubieran preferido no tener en sus clases. Yo tengo eso claro, que hubieran preferido que yo no estuviera en sus clases. Me gradué con una tesis de psicología que se llamó precisamente la profesión de psicología. Por mi interés en esta área del conocimiento, en su evolución, en su desarrollo, etc. Y muy poco después de graduarme, viajé a Europa en un viaje que tardó un año en autostop, lo que se decía en esa época hitchhiking. Y para mí fue abrirme la mente, o sea, para un joven de 22 a 23 años, visitar Europa, el Medio Oriente, la antigua URSS, Egipto, todos esos países, Grecia, todos esos países fascinantes, Turquía, que yo acerca de los cuales había leído y no más, pues fue una enorme experiencia. Ese es el año, pues, realmente, con seguridad, en el cual he aprendido más en toda la vida. Después de ese viaje, que fue un viaje con muchas limitaciones, como obviamente es claro, viajé a la Universidad de Nebraska, Lincoln, en Estados Unidos, a estudiar un doctorado en psicología experimental. En Lincoln aprendí muchas cosas que me han servido mucho para la vida. Recibí una formación metodológica muy seria, muy profunda. Había además una muy buena biblioteca, había buenos laboratorios, buenos profesores, algunos buenos y otros no tantos, y realmente fue un número de años en el cual pues mis conocimientos de psicología que eran limitados se acrecentaron cantidades. Fue un buen periodo y yo le agradezco mucho a la Universidad de Nebraska el haberme dado esa formación metodológica muy seria y muy rígida en psicología experimental. Al terminar, regresé a Colombia, a la Universidad Nacional, mi alma mater, y pronto fui elegido presidente de la de la Federación Colombiana de Psicología, que era la asociación gremial de los psicólogos colombianos, y también director del programa de psicología de la Universidad Nacional. Entonces al comienzo pues
mi vida como más profesional. Nosotros, bueno, la psicología al final es una disciplina que se ha erguido como ciencia sin tener demasiado consenso ni siquiera en lo que es lo psicológico, ¿no? Y nosotros en este proyecto, una pregunta muy recurrente que solemos hacer es, bueno, realmente son dos. Lo primero sería que qué tipo de ciencia es la psicología. Creemos más o menos conocer someramente su opinión al respecto y también qué sería aquello que llamamos lo psicológico. Bueno, la psicología es una ciencia del comportamiento, como lo es también la antropología, la lingüística, la economía, etcétera. Es una parte de las ciencias naturales porque el comportamiento es parte de la naturaleza. En cuanto a qué es lo psicológico, lo psicológico es aquello que permite a los organismos humanos o no humanos adaptarse al ambiente físico y social externo e interno en que viven, evolucionan y se desarrollan. Tiene que ver con un sustrato fisiológico que permite la recepción de información, su procesamiento y transformación, pero va más allá de la fisiología. Las leyes y principios psicológicos se encuentran a nivel de conducta, más que a nivel fisiológico. Mi concepto de lo psicológico se asemeja además al de Gilbert Wright, a quien leí con mucho cuidado en su libro The Concepts of Mind. Habiendo puesto ya estos cimientos sobre la entrevista de qué es lo psicológico o qué tipo de ciencia es la psicología, queríamos terminar de rematar estas bases hablando de filosofía y como ya he dado algunas pinceladas, pero queríamos concretar un poco más sobre filosofía de la psicología. ¿Qué aportaciones de la filosofía de la ciencia considera más adecuadas para la psicología? Bueno, ¿qué ha aportado la filosofía de la ciencia a la psicología y qué aproximaciones filosóficas considera más adecuadas para la filosofía? Y por otra parte, ¿qué filósofos de la ciencia destacaría? Y centrándonos en uno de ellos, de los más reconocidos, Mario Bunge, ¿qué opina de sus contribuciones? Sí, yo creo que la filosofía ha aportado mucho a la psicología. Y si queremos citar autores que hayan sido más relevantes para el desarrollo de la psicología, yo citaría a David Hume, citaría a Bertrand Russell y citaría a Mario Bunge. Bunge, con quien tuve una relación bastante estrecha y a quien admiro y seguía admirando, ha sido un filósofo de la ciencia interesado en todas las disciplinas científicas, entre ellas la psicología. En el caso de los psicólogos lo han considerado reduccionista. En algunos casos considerado reduccionista porque él insiste mucho en que las explicaciones sean fisiológicas, que sean fisiológicas. Realmente lo que Mario Bunge propone es el emergetismo. El emergetismo afirma que las disciplinas científicas se encuentran a niveles, el nivel físico, el nivel químico, el nivel biológico, el nivel psicológico, el nivel social y el nivel cultural. Cada disciplina presupone los hallazgos y contribuciones del nivel anterior o de los niveles anteriores. En el caso de la psicología, esto quiere decir que nosotros necesitamos los conocimientos de la biología
pero que la psicología es algo más que biología. La psicología es biología y mucho más que biología. En cuanto a otras ideas de Mario Bunge, yo creo que lo más importante que él hizo fue el marco de referencia científico, naturalista, estricto, para entender los fenómenos de las diversas disciplinas científicas, entre ellas la psicología. Él fue un estudioso muy bien informado. A mí siempre me extrañó y me gustó, me fascinó lo bien informado que estaba Mario Bunge sobre las distintas disciplinas, sobre astronomía, evolución, economía, justicia social, todos esos temas que son tan variados. En el caso de la psicología, había algunas cosas en las cuales definitivamente no llegamos a un acuerdo, a pesar de todos los años que compartimos y ese diálogo de varias décadas y mi profunda admiración por él. Mi amistad con él fue, como comentamos, bastante cercana. Temas en los cuales no concordamos sino a medias, no es que no hubiéramos concordado, pero que no fue completamente, fue todo lo relacionado con el conductismo, especialmente con el conductismo radical skinneriano. Él realmente nunca entendió bien qué era el conductismo radical de Skinner. Y otro tema sobre el cual él no estuvimos de acuerdo fue la psicología evolucionista. O sea, el hecho de que los rasgos que presentan los seres humanos de hoy tienen su base filogenética en los orígenes de la especie hace muchos centenares de miles de años, millones de años en las estepas africanas, y que nosotros hemos mantenido esos rasgos que eran adaptativos en ese momento y que ahora no son adaptativos, que ahora definitivamente no son adaptativos y causan muchísimos conflictos. Esos serían los dos temas con los cuales yo no compartí las opiniones de Mario Bunge, pero yo tuve gran admiración por su sistema filosófico general, por el emergentismo, por la creencia en que los conocimientos tenían que ser basados en la evidencia. Eso obviamente yo lo sabía, lo creía, lo había escrito, lo había estudiado, había hecho experimentos, etcétera, muchos antes de conocer a Mario Bunge. Pero de todas maneras, estar cerca de una figura como él, pues me ayudó mucho a reforzar mis conocimientos en un contexto pues que era bastante variopinto, por ponerlo en términos fáciles. Y ha comentado que Mario Bunge no terminaba de comprender, digamos, la concepción skinneriana. ¿Qué principales ideas considera que no entendía? El hecho, por ejemplo, de que los fenómenos psicológicos se estudiaran a nivel de conducta. Mi insistencia es que los fenómenos psicológicos tienen una base fisiológica, pues obviamente, o sea, no hay fenómenos psicológicos sino una base fisiológica, pero que son mucho más que eso. O sea, no son solo fisiología, sino que la filosofía no son solo fisiología, sino que la fisiología es la raíz de esos fenómenos, pero esos fenómenos psicológicos son más que fisiología y existe un nivel
de conducta, que es un nivel específico, que tiene una serie de características, que tiene una serie de leyes. Todo ese tipo de cosas era lo que nosotros conversamos muy amigablemente y muy largamente y muy detalladamente y con respeto recíproco, pero que no llegamos bien a concordar en todas esas cosas. Realmente Bunge era una persona, como se dice en inglés, muy opinionated. O sea, sus opiniones eran muy fuertes. Él, pues, siempre tenía la razón, casi siempre tenía la razón, pero él creía que siempre la tenía. Entonces, esas discusiones fueron muy interesantes. Yo sigo admirando la obra de Bunge, yo seguí con un contacto relativo, no muy cercano, hasta el final de su vida hace 2 años. He tenido después comunicación también con su hija Silvia. Uno de sus postulados más trascendentes, Rubén, es el de la síntesis experimental del comportamiento. Se ha preocupado largo tiempo por la integración de las diferentes psicologías, puesto que entendemos que al final esto es algo crucial. No puede ser que existan en una disciplina como la nuestra tantísimas ramificaciones que incluso en muchos de sus apartados se contradicen entre sí o son opuestos directamente. ¿Podría contarnos más sobre todo esto? ¿En qué consiste esa visión? Y también le queríamos preguntar que si cree que algún día lograremos alcanzar esa integración, que no eclecticismo, sino esa integración. Y en tal caso, ¿sobre qué fundamentos cree que se sostendrá o qué enfoque de los actuales será punta de lanza en ese integracionismo? Sí, yo nunca he creído que haya varias psicologías, como tampoco creo que haya varias biologías o varias químicas o varias astronomías o las disciplinas que sean. Yo creo que hay una sola psicología que se usa eh, para distintas cosas prácticas y todas siguen el método científico o deben seguir el método científico. La integración, que no es eclecticismo, es bien importante de insistir, la propongo con base en el análisis experimental del comportamiento. Por eso he llamado mi sistema síntesis experimental del comportamiento. Y en términos sencillos, consiste en trasladar los hallazgos de las otras áreas que haya producido hallazgos válidos. Por ejemplo, en el caso de la personalidad, de las diferencias individuales, de la psicología social, que eso se han hecho fuera del contexto de la análisis experimental de la conducta en su mayor parte, y que pueden perfectamente ser traducidas e integradas en la síntesis experimental del comportamiento. Esta ha sido una labor de larga data, una labor que ha sido muy bien recibida, porque es que en el mundo hay un gran interés a nivel global por la integración de la psicología, por los puntos de convergencia. Lo que pasa es que hay dificultades para encontrar esos puntos de convergencia, pero hay un gran interés en que tengamos una psicología unificada. Una psicología unificada quiere decir que tenga una columna vertebral sólida y fuerte, en este caso sería la análisis experimental de la conducta, en muchas ramas de aplicación. Estas ramas de aplicación
toman elementos de otros puntos de vista, pero hay una integración conceptual y filosófica, que es lo que se llama la síntesis experimental del comportamiento. Sobre esto podríamos hablar mucho más, pero yo creo que eso sería la base sólida sobre la cual se fundamenta la síntesis experimental del comportamiento. De acuerdo. Y centrándonos en un enfoque concreto, en el análisis del comportamiento, ¿por qué cree usted que al final este enfoque es minoritario en, bueno, casi todas las regiones del mundo? ¿Por qué no ha calado? El análisis experimental del comportamiento ha tenido dificultades para ser aceptado porque insiste mucho en el naturalismo, en el hecho de que nosotros somos parte de la naturaleza como son las otras especies, y en que nosotros estamos sometidos a las mismas leyes que están sometidos los demás organismos del universo. Nosotros somos una especie muy especial, muy característica, muy sui generis, que ha logrado conquistar el mundo, entender el universo y entenderse, aunque sea parcialmente, a sí misma. O sea, la mente o conducta ha logrado entenderse a medias a sí misma, y tenemos muchos estudios en esa dirección. Pero sí realmente ha sido difícil que se implante el análisis experimental de la conducta por su énfasis naturalista. A nosotros no nos gusta creer que somos iguales a otras especies, que estamos sometidos a las mismas leyes y todas estas cosas. Eso no nos gusta creer. Hablando ahora sobre su obra Walden 3 y de cuestiones relacionadas con ella, quería preguntarle, ¿cree que sería factible y de qué manera la construcción de sociedades, culturas basadas en los pilares de los principios de aprendizaje? ¿Y puede o debe tener la psicología un papel determinante en la política, en la toma de decisiones, en la implementación de leyes? Sí, pues Walden 3 ya se han hecho comunidades con base en el Walden 2 de Skinner. Por ejemplo, una de las más conocidas es Los Horcones en México, que ha sido muy bien conocida y evaluada. Los Horcones es una sociedad basada completamente en el análisis experimental de la conducta y que ha sido muy exitosa. Y también existen otras comunidades en otros países del mundo. De modo que ha sido una empresa bien realista. En cuanto a mi relación con los Walden, yo pienso que lo que yo traté de añadir en el Walden 3 era el lugar de la política, de la ideología y de la conceptualización amplia del mundo que no estaba en el Walden 2 y que sí estaba en el Walden 3. Además, Walden 3, como ustedes seguramente saben, es una antiutopía que termina mal. Es una antiutopía que no tiene éxito. Walden 3 fue publicado inicialmente en España en 1979. Ha sido traducido al inglés, al alemán y al portugués, de modo que está disponible en 4 idiomas y ha sido muy evaluado en el contexto de la psicología
contemporánea. En lo relacionado con la pregunta del lugar de la ideología en la psicología, es un tema complejo y espinoso. De todos modos, la cultura influye básicamente en la conducta. Entonces, si nosotros tenemos un marco de referencia científico y encontramos que la cultura permea todas las actividades que nosotros hacemos, entonces realmente sí influye la política en la ideología a través de la cultura. Eso es un hecho que no se puede negar, por qué negarlo. La ciencia es parte de la cultura y al ser parte de la cultura está influida por posiciones políticas, etc. Pero si los psicólogos deben tomar parte en política, yo creo que es algo que decide cada uno. Hace años había como más énfasis en eso, en la época de Martín Baró, etcétera, en Latinoamérica, pero ya ahora se habla mucho menos de la participación política, pero de todos modos la ideología sí influye en el comportamiento humano a través de la cultura. ¿Ok? Dedicó 2-3 años de su vida a la recopilación de 48 testimonios de profesionales y la posterior redacción del libro La psicología en el futuro. En él aglomera el discurso de grandes eminencias de este gremio acerca del porvenir del mismo. Le queríamos hacer una serie de preguntas sobre esto y la primera básicamente sería que cómo fue el proceso de elaboración de esa obra. Sí, a mí siempre me preocupó y me interesó el futuro de la ciencia en general, el futuro de la cultura y el futuro de la psicología específicamente. Entonces yo pensé, bueno, voy a escribir un libro sobre lo que yo pienso acerca del futuro de la psicología. Después pensé que era mejor contactar a los grandes de la psicología, a los grandes que habían hecho la psicología, ante todo a comienzos del siglo XX. O sea, las figuras más destacadas que seguramente habrían reflexionado sobre todos esos temas. Entonces, logré hacer una serie de entrevistas, eso me costó un tiempo largo. Las entrevistas las hice básicamente contactando a las personas que yo quería entrevistar y viéndolos cuando ellos participaban, después de una cita y de todos los procedimientos del caso, cuando ellos participaban en los grandes congresos de la psicología, por ejemplo, el Congreso Internacional de Psicología, que es el que organiza la Unión Internacional de Ciencia Psicológica, que es como las Naciones Unidas de la Psicología. También los congresos de la Asociación Internacional de Psicología Aplicada, los congresos de la Sociedad Interamericana de Psicología, etc. Otros autores los contacté en formas diferentes a la presencia en los grandes congresos. Fue una experiencia muy gratificante, me llevé muchas sorpresas muy agradables, comprobé muchas cosas que yo ya pensaba y fue muy bien tener esos contactos personales con ese tipo de colegas que habían hecho la psicología de comienzos de nuestro siglo y que tenían ideas muy claras en muchos casos acerca de lo que era la psicología. ¿Para dónde iba? ¿Para dónde íbamos?
todos o la gran mayoría citaron como una de las cosas que iba a pasar en la psicología en el futuro cercano era la unificación de la psicología. Ese trabajo de esas entrevistas con los grandes de la psicología, que yo entrevisté a muchos de los a los que quería entrevistar, pero no a todos por distintas razones. No se pudieron entrevistar a todos los que yo quería entrevistar. Pero básicamente se centra en mi interés en la historia, en mi interés en que todo es un devenir, pasado, hoy, el futuro cercano, y nadie sabe lo que llegará en el futuro lejano, pero sí podemos hacer cierto tipo de análisis sobre lo que va a pasar en el futuro cercano. Lo que fue una experiencia bien interesante que dio origen a un libro que publiqué en España, en Madrid, y que fue muy, digamos, analizado y realmente me gustó la recepción que tuvo ese libro. ¿Qué figuras, por ejemplo, que quería entrevistar no pudo? No, pues en ese libro está la gente clave de la psicología de la época, como Skinner, como Julio Villegas de Chile, como Helio Carpintero de España, como los muchos grandes de la psicología que habían reflexionado sobre el tema. Fue una compilación muy variada. Yo logré tener colegas de Estados Unidos y Canadá, de Europa, de Latinoamérica, de África, de Australia, de China, etcétera. O sea que fue algo muy amplio y muy abarcador. Eso es lo que yo creo. Fue interesante ver los puntos de convergencia que había entre los colegas distinguidos a todo nivel. ¿Y qué discurso, por ejemplo, llamó más su atención? ¿O qué aspectos de ciertos discursos usted, bueno, eso destacaría? Sí, de esos discursos, pues yo extraje muchas cosas. Una de las que me pareció más fascinante fue la de un colega que me presentó la idea de que en el futuro cercano es altamente probable que haya dos ramas grandes de la psicología. Una centrada en el método experimental, en la metodología cuantitativa, en la inteligencia artificial, en la investigación fuerte, en la evidencia, todo eso. Y otra área de la psicología basada en la psicología del desarrollo, en la psicología clínica, en la psicología cualitativa, como dos áreas bien interesantes. Realmente sí, nosotros podemos observar que eso está ocurriendo. Definitivamente que eso está ocurriendo, que tenemos como dos perspectivas. Una que es la perspectiva más fuerte, cuantitativa, experimental, etcétera. Y la otra que es más de una disciplina de ayuda, de una disciplina sobre los grandes problemas que no siempre son los que se han tratado con mayor rigor. Es lo que yo comentaba alguna vez, la diferencia entre rigor y vigor. Eso es una idea interesante. Todos los trabajos que uno hace tienen
parte de rigor y esperamos que tengan parte de vigor. Si uno estudia, por ejemplo, la percepción, eso tiene mucho rigor y tiene poco vigor, aunque tiene vigor. Si uno estudia temas sociales prácticos, por ejemplo, los estudios de la pobreza, del desempleo, etcétera, que he estudiado yo también con cierto cuidado, eso tiene mucho vigor, pero es difícil que tenga mucho rigor. Entonces es como si en un continuo usted colocara rigor y vigor, y entonces decidiera en qué punto coloca sus trabajos. Todo debe tener rigor y debe tener vigor, y es como un continuo en el cual nosotros nos movemos. Entonces, esas dos áreas que me comentaba este colega, estas dos perspectivas de la psicología, son cosas que realmente estamos viendo. Y obviamente que ambos tienen importancia y ambos tienen valor, y no es para subvalorar ni para menospreciar ni descalificar ninguna de esas dos áreas. Todas obviamente con base en una columna vertebral fuerte, una columna vertebral con base en el método científico, una columna vertebral coherente, no ecléctica, en absolutamente no ecléctica, y que realmente aporte para entender mejor la naturaleza humana, que realmente ha sido como lo que hemos querido entender desde, bueno, desde Aristóteles hasta hoy. Entonces eso es lo que seguramente va a ocurrir cercanamente. Le escuchábamos en una entrevista que le hicieron hace unos años, también hablando sobre esta obra, sobre el futuro de la psicología, que, bueno, usted recalcaba que la psicología anteriormente estaba principalmente pues, repleta de hombres, pero que con las últimas décadas pues todo eso había virado hacia el punto contrario y que se había feminizado mucho la profesión. Y hablaba de las implicaciones que todo esto podía tener, del cambio de roles y demás. ¿Podría hablarnos más sobre todo ello? Claro, ese es un tema importante. Yo creo que el tema de los géneros es un tema importante. La mayor parte de la ciencia, de la política, todas esas cosas las han hecho varones a lo largo de la historia. ¿Por qué los han hecho varones? Porque las mujeres no han tenido acceso a cambios y a categorías ni a cargos tan importantes como los que han tenido los varones, aunque podemos, bueno, la emperatriz Catalina de Rusia, luego otra cantidad de casos, en la situación de la política. En el caso de la ciencia, nosotros hemos tenido científicas importantes a lo largo del tiempo, pero han sido grupos realmente minoritarios. Se afirma, por ejemplo, que en el caso de la psicología, las mujeres hicieron trabajos que han sido invisibilizados y que ahora estamos comenzando a visibilizar. O sea, que eran como el segundo autor en los trabajos o el segundo investigador o algo así, por lo normal que te esperaba de ellas. También debemos señalar que no había ninguna razón para que las mujeres no entraran a los campos científicos, para que las mujeres no estudiaran carreras de ciencias, para que las mujeres no hicieran contribuciones muy importantes, sino que la cultura era la que ponía esos obstáculos.
y la cultura en el sentido amplio de que ponía esos obstáculos. O sea, las mujeres que quisieron hacer las cosas como María Curie y otras, pues evidentemente las hicieron en una forma muy importante. Lo que tiene que ver específicamente con la psicología es que estos cambios se han notado mucho en todas las ciencias. Hoy tenemos astrofísicas, tenemos ingenieras, tenemos médicas, tenemos biólogas de gran nivel, tenemos economistas. Realmente la economía del mundo la manejan mujeres y en la política hay un número pequeño, pero sí existen mujeres en esos cargos. Lo que tiene que ver con el caso de la psicología es que los psicólogos han pensado mucho en el tema. Lo mismo que han pensado mucho los antropólogos, eh, los sociólogos, etcétera, sobre si en el caso específico de la psicología hay cambios en nuestras concepciones de la psicología que se vayan a avanzar en el aumento porcentual de mujeres. No es que no haya hombres en psicología. Si hay hombres en psicología, la mayoría de los países, por lo menos del mundo industrializado, tienen mayoría de hombres en psicología. Nosotros en Iberoamérica tenemos un porcentaje más alto de mujeres en psicología. Lo mismo que tenemos un porcentaje mucho más alto en antropología, etc. Pensemos, por ejemplo, en las carreras que se ha citado antropología, que realmente han estado tan centradas en las mujeres, Margaret Mead, todas esas figuras súper centrales de la antropología que han sido mujeres. Lo que se decía de la psicología era que tal vez ciertas conceptualizaciones, por ejemplo, la psicología social, podían concebirse diferentes desde la perspectiva femenina que desde la perspectiva masculina. Por ejemplo, ciertos elementos relacionados con las escalas de valor y otros aspectos referentes a la psicología social. ¿Por qué? Porque en las mujeres, por razones que explica la psicología evolutiva, hay más como una ética de cuidado, una ética de apoyo, una ética de servicio, una ética de solidaridad, de paz, de muchas cosas buenas. Y en el caso de los varones, como a lo largo de toda la historia y toda nuestra evolución filogenética, hemos tenido que luchar con tantas cosas y hemos tenido que ser los proveedores. Eso ha dado origen a conceptualizaciones psicológicas que dan como algo muy natural la competitividad más que la solidaridad. Entonces sería básicamente lo que se ha dicho que va a cambiar con la feminización de la psicología, que no es de la psicología, sino que es de todas las disciplinas, incluyendo las ciencias físicas, las ciencias biológicas y obviamente también las ciencias del comportamiento, entre ellas la psicología. Las mujeres están haciendo muy buen trabajo en psicología, han hecho muchas contribuciones en investigación básica, en teorización, en las aplicaciones prácticas, y en general han sido muy bien recibidas después de vencer una serie de obstáculos que han sido en muchos casos grandes para que ellas accedan por ejemplo, a los cargos
más altos en las universidades, en los centros de investigación, etc. Entonces, si uno estudia la historia de la psicología, encuentra que hay una mayoría abrumadora de varones, que son los que han hecho la historia de la psicología, y en las últimas décadas la inserción de las mujeres que han continuado haciendo y avanzando dentro de los mismos cánones, pero que probablemente tengan una cierta perspectiva que pueda cambiar un poco. Yo no digo que la va a cambiar, pero que de pronto se van a añadir datos que sean importantes y conceptualizaciones acerca de la solidaridad, de la paz, de todas estas cosas que hemos hablado. O sea, yo creo que está siendo positivo el aporte de las mujeres en psicología y en otras disciplinas. Para concluir con este tema del futuro de la psicología, nos gustaría poner el broche sabiendo cuál es su concepción del futuro de la psicología. O sea, por ejemplo, ¿cómo vaticina que va a ser el panorama de esta disciplina de aquí a 100 años? 100 años es mucho tiempo. Pues 50, los que usted quiera. 100 años es demasiado tiempo, sí. Sí, es demasiado tiempo. Yo creo que vamos a tener una disciplina unificada, una disciplina con muchas áreas profesionales, una disciplina cada vez más científica, una disciplina que tenga una posición más sólida entre las ciencias y una mayor aceptación en la sociedad de lo que tiene en este momento. Ha podido establecer contacto y en muchas ocasiones un contacto bastante estrecho con gran parte de los profesionales más destacados de la historia de la psicología. Después de haber conocido también a todos ellos, ¿qué 3 profesionales destacaría como los más determinantes para la disciplina? Yo creo que hay muchos psicólogos que han aportado. Si ustedes me piden, por ejemplo, que cite 3, yo citaría a Bunt, citaría a Watson y citaría a Skinner. Si me pide que cite 3. Yo he tenido el gusto y el placer de compartir la vida con muchos de los líderes de la psicología, con Skinner, como ustedes saben, yo tuve una amistad de toda la vida, bueno, toda la vida no, sino de varias décadas, de sus últimas décadas. También con Bandura, en el caso latinoamericano o iberoamericano, con Rogelio Díaz Guerrero, Rimoldi, Alba Mustaca, Carolina Boni en Brasil, y muchos otros figuras centrales de la psicología iberoamericana. Helio Carpintero también lo citaría yo como una de esas figuras realmente influyentes. Otra persona que valoro mucho de España es Ramón Vallés. Ramón Vallés fue realmente un líder, un pionero, un puente entre la psicología de España y la psicología latinoamericana. Él ha sido reconocido, pero seguramente merece más reconocimientos todavía. De modo que he tenido la oportunidad de compartir con muchos de esos colegas y a nivel internacional, con Bandura, con Piaget, con Maslow también tuve comunicación, y fue bien creativo y bien interesante tener ese tipo de análisis y de intercambio
que en muchos casos fue intercambio epistolar, pero en otros fue intercambio, intercambio personal. La gente siempre fue muy receptiva a esos intercambios y a las cosas con las cuales se hablaban. Yo recuerdo, por ejemplo, a Verlaine, a Luria, a muchas figuras que realmente son en este momento parte de la historia. Bueno, ustedes me imagino que conocen mi libro más reciente, que realmente no es un libro muy gordo, ni es un libro así en el cual haya muchas teorías nuevas ni nada por el estilo. Se llama Correspondencia de Psicólogos Eminentes, que se publicó el año pasado, 2021, en la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología. Realmente son una serie de cartas de psicólogos eminentes que tuve el gusto de recibir y que realmente son altamente recomendables. Y esas cartas las tenía archivadas junto con muchísimas más que tengo. Y en esta pandemia pues hubo la posibilidad de reorganizar libros, de reorganizar papeles, de descartar montones de cosas de esas que uno va acumulando a lo largo de la vida y que muchas cosas son inútiles y otras después de los años parece que no eran tan inútiles. Entonces seleccioné una serie de cartas y las compilé con un prólogo introductorio, las compartí con varias personas y la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, SCOFAPSI, me dijo que quería publicarlos como un libro electrónico. Lo publiqué. Realmente ese libro son las cartas en su original, en su contexto original, en el idioma en que se describieron, algunas cosas, la mayoría fueron a máquina, porque los computadores no existían, porque yo insistí mucho en las primeras décadas de la vida de estas personas. Algunas son manuscritas, muchas son en inglés, algunas son en español y hay una que otra en francés. De Lurie, por ejemplo, no está en ruso, sino en inglés. Entonces, de modo que ese libro, que además le hicieron un prólogo bien importante, la Asociación Colombiana para Personas Colombianas de Asociaciones de Psicología, ese libro lo que básicamente contiene son intercambios epistolares con los psicólogos más destacados de la época y que ellos realmente aportan en esas cartas muchas ideas interesantes. O sea, eso fue una parte que yo valoré mucho y que pues creo que pueden ser interesantes, además de aportar ideas, pueden ser divertidas de leer. Y está obviamente en formato electrónico, libre de costo, simplemente en Asociación Colombiana de Facultades de Psicología se puede descargar sin ningún problema. Correspondencia de Psicólogos Eminentes se llama este libro. Eso para terminar de hablar de las relaciones con los grandes psicólogos del mundo que tuve pues el gusto y el placer de compartir a lo largo de varias décadas. Me parece bonito que haya mencionado a Ramón Vallès porque justamente en una semana, casualmente, vamos a ir a Barcelona a hacer un reportaje en su casa, le vamos a entrevistar y bueno, aprovechando ya que le ha mencionado, me gustaría saber qué le preguntaría a usted a Ramón. Una pregunta. ¿Cómo? ¿Alguna cuestión que le gustaría que respondiera Ramón? ¿Sobre qué preguntarle a Ramón? No, realmente él ha tenido en su desarrollo como psicólogo varias etapas
Una de ellas fue la de análisis experimental del comportamiento, en la cual sirvió como puente entre personas como Emilio Rives, como otros importantes investigadores del análisis del comportamiento en el mundo latinoamericano, y que fue un puente de gran relevancia para nosotros. Yo en esa época, bien temprana, cuando era un principiante, me parecía muy extraño que era el único español que contestaba las cartas, como si en España solo hubiera un psicólogo que se llamara Ramón Vallés. Pero esto lo que ilustra es la importancia de él como pionero, como figura inicial. Luego tiene otra etapa, que es la etapa en la cual él trabaja en psicología de la salud, que fue también muy relevante. Y la tercera etapa es la etapa en la cual él trabaja sobre el final de la vida, sobre vejez, sobre la muerte, sobre ese tipo de cosas, cuyos trabajos también han sido supremamente relevantes. Yo recibí la última comunicación de él hace poco, hará un mes o algo así por el estilo, porque realmente estaba preocupado de que se hubiera como interrumpido. Él era muy frecuente en su correspondencia, entonces les quería ver si era que había pasado algo sin preguntar, así tan directamente, pero me contestó muy amablemente. Como siempre, yo valoro mucho a Ramón Valles, lo tengo muy cerca de mi corazón y me encanta que lo vayan a entrevistar. Que va a ser seguramente una entrevista muy interesante y muy fructífera, muy valiosa, que me gustará ver cuando la tengan ustedes en la red. Claro, nosotros se la remitimos cuando eso y le daremos recuerdos suyos. Claro que sí, mil gracias. Ha hablado también de que de que mantuvo una relación de décadas con una figura muy importante, probablemente la más importante en la historia de la psicología, al menos en el siglo XX, que es Skinner. ¿Podría contarnos un poco más sobre cómo fue esta relación y cómo era Skinner como persona y la relación que mantuvo usted con él? Sí, yo conocí a Skinner desde la década del 70. Eh, yo había oído decir que Skinner, yo había tenido correspondencia con él desde antes. Había leído sus libros, especialmente Ciencia y Conducta Humana, pero también otros. Y me informé que Skinner tenía un cáncer terminal y que iba a morir pronto, cosa que evidentemente no era verdad y evidentemente no ocurrió. Entonces le pedí una cita porque yo pues, obviamente quiero conocerlo personalmente, le pedí una cita. Estuve en su oficina de Cambridge, de Harvard, fue supremamente amable. Eh, eh, Realmente yo tenía pues obviamente mi presentación de lo que iba a hablar, que yo era un jovencito y él era el figurón, el super figurón de la psicología, no había ninguna duda. Y el señor se portó encantadoramente, establecimos una relación que se volvió también una relación personal, también con su hija Julie. La otra hija, Débora, no la conozco, pero solo que es pintora, solo la conozco por referencia. Pero a Julie la conozco bien, la invitamos a Colombia, vino y dictó un seminario, estuvo todo muy bien. Es que nunca vino a Colombia, aunque sí vino, aunque sí fue a México hacia el final de su vida. Entonces tuvimos una muy buena relación. Yo traduje Verbal Behavior, conducto verbal, e hice traducir el libro About Behaviorismo, sobre el conductismo, y le escribí un prólogo. Ese prólogo ha sido muy leído, el prólogo de ese libro sobre el conductismo. Pero el conducto verbal yo quisiera hablar un poquito en detalle. Ese fue un libro que contiene, ese es un libro
que contiene aportaciones fundamentales, una teoría tremendamente importante. Al fin de cuentas, la conducta humana más importante es el lenguaje. Ese fue un libro que se adelantó a su tiempo y que lamentablemente tuvo un pare, un stop, una limitación bastante grande con la reseña que escribió Chomsky sobre ese libro. Yo no quiero faltarle respeto a una figura tan importante en el campo de la lingüística como Chomsky, a quien obviamente he leído con mucho cuidado. Escuché la presentación de la entrevista con mucho cuidado, la presentación de la entrevista que ustedes le hicieron a Chomsky, la Universidad Nacional de Colombia, donde yo trabajé trabajé la mayor parte de mi vida. Le concedió un doctorado honoris causa a Chomsky, probablemente no tanto por sus trabajos en lingüística, sino más por sus trabajos relacionados con activismo social, con justicia social, con todo ese tipo de temas muy relevantes que están en la obra de Chomsky. Yo tengo la idea, y eso pues me parece que no descalifica a Chomsky, de que Chomsky no entendió verbal behavior, que no lo entendió. Supongo que lo leyó. Chomsky era una persona relativamente joven cuando escribió esa reseña, que estaba comenzando una carrera súper brillante, obviamente, y Skinner era un figurón de altísimos quilates y estaba metiéndose en un campo que Chomsky consideraba que se debía tratar desde otras perspectivas, desde la perspectiva de la psicolingüística y no desde la perspectiva del comportamiento. Entonces, esa reseña tan frontal y tan dura de Chomsky trancó lamentablemente el desarrollo del libro Verbal Behavior. Skinner decía, y me lo dijo también a mí, pero lo escribió también, que esa era su principal obra, ese era su aporte más relevante al conocimiento de la conducta humana, de la naturaleza humana. Y era un libro, curiosamente, que no se había traducido. Era un libro que estaba en inglés y poco más, y que no había tenido mayor relevancia. Skinner nunca contestó la crítica de Chomsky, la contestaron más adelante McCorkle, pero después de muchos años. Entonces yo decidí traducir el libro, se le pidió el permiso a Skinner, se le pidió el permiso a la editorial Trillas de México, que era la editorial pues, más relevante en esos temas. En la época el libro se tradujo al español, se publicó en 1981, tuvo un éxito relativo, no estuvo mal, pero no estuvo tan bien como, por ejemplo, han tenido los libros que había publicado Editorial Fontanella, como dicen a veces, en Barcelona, bajo la dirección de mi amigo y querido colega Ramón Vallés, como Ciencia y Conducta Humana, la conducta de los organismos y todos los otros que se han publicado. Entonces, Conducta Verbal tuvo una recepción regular, pero no negativa, sino regular. Es una teoría bastante compleja y es una teoría muy creativa. En los últimos años, últimos 2 o 3 años, ha habido un revivir tremendamente importante en el interés por conducta verbal. En países como España, como México, como Chile, como Colombia también ha habido un gran interés en conducta verbal.
pero es una de esas cosas las cuales pues yo tengo mis ideas que no son parecidas a las de otras personas y centradas especialmente en que se lee mucho más la crítica que Chomsky le hizo al libro de Skinner que el libro de Skinner. O sea, el libro de Skinner básicamente, como ya he dicho, está convirtiéndose en uno de esos clásicos. Y un libro clásico es aquel del cual todo el mundo habla y nadie lee. Entonces es conducta verbal. Y para terminar con el tema, recordemos que el lenguaje es la conducta humana más importante. Darwin siempre insistió en que los avances en nuestra especie se debían por esa conceptualización del lenguaje, que funcionan con un montón de variables que entran, como dijo Joseph Cole en la entrevista que ustedes hicieron hace poco, como dijo Joseph Cole en esa entrevista, la cantidad de factores que entran en juego en el lenguaje. A mí también me ha interesado mucho la psicología comparada, que fue algo que no mencioné y en la cual he trabajado también bastante y tengo mucha admiración por los trabajos de Jeffrey Cole, a quien también hemos traído a Colombia. Entonces el tema es que Darwin insistía mucho en que el lenguaje era lo que había logrado hacer de nuestra especie lo que era y la manera como la comunicación en los animales existía y que después del lenguaje para nuestra especie lo más importante había sido el descubrimiento del fuego. Eso lo decía Darwin y también ha sido algo que se ha estudiado recientemente, pero no tanto como el lenguaje que sí se ha estudiado mucho. Entonces, que una persona de los calibres de Skinner escriba un libro sobre el lenguaje y que ese libro no haya tenido la trascendencia en la comunidad psicológica que merecía hasta en los últimos años, ha sido un poco lamentable, pero esperamos que el error se siga corrigiendo. Ha compartido, bueno, ya lo estamos hablando, muchísimo tiempo con todas esas figuras, con Skinner, con Bandura, Luria, Piaget. Yo quería, bueno, hacerle dos preguntas al respecto. Lo primero es, a nivel personal, ya no digo profesional, ¿quién le llamó más la atención? O sea, ¿quién le sorprendió a la hora de conocerlo? Es decir, qué buena persona es este hombre o todo lo contrario. Y también si nos podría contar alguna anécdota, ya que ha compartido tanto tiempo con todas estas personas, alguna anécdota así curiosa. Pues mire, yo lo que encontré en común con los grandes de la psicología era que cada uno tenía un convencimiento central en que lo que estaba haciendo era lo correcto y que lo que estaba haciendo era muy importante y que cada uno pensaba en que su manera de mirar su área de trabajo hacía importantes contribuciones al conocimiento humano. Sobre anécdotas hay muchos, ¿no? Yo creo que la persona que más admiré yo fue Skinner y seguramente porque también fue la persona con la cual compartí más. No, anécdotas hay muchas, yo he estado en su casa de Cambridge, compartimos durante el tiempo de su vida bastantes cosas. En la última etapa él me llamaba Mr. Walden 3. Skinner no leía español, leía francés, pero no leía español. Cuando el libro se publicó, yo le envié un ejemplar en español, me dio las gracias y punto final. Y cuando se publicó en inglés, le envié una copia en inglés y también me dio las gracias y punto final. O sea que no sé si se lo leyó o no. Y además, como Walden realmente es una antiutopía y en el fondo lo que dice es que
los principios del análisis experimental solos no son suficientes para hacer una sociedad perfecta, entre comillas, sino que también hay que tener en cuenta los aspectos de la política, de la ideología. Entonces, realmente no sé qué tanto fue de su interés y qué tanto lo yo también estaba ya en su última etapa de la vida. Sí, con Skinner hay muchas interacciones y muchos contactos que fueron. Y lo mismo con el resto de personas. Así que muy bien. Fue un honor y un privilegio haber compartido la vida con esos líderes de la psicología a nivel mundial. Lo agradezco mucho a la vida y a ellos que me hayan permitido entrar en los mundos privados. Ya que le conoció también, por retomar un poco lo que comentaba antes de conducta verbal y la crítica de Chomsky, quería preguntarle si tal vez incluso llegó a hablar sobre el tema con él. ¿Por qué no respondió? Si se arrepintió de no responder. Y bueno, también a otras críticas que hizo Chomsky, por ejemplo, que hizo a raíz del libro de Más allá de la libertad y la dignidad. Si compartió con él conversación sobre estos temas, más allá de lo que conocemos, ¿no? Que él comentó que Chomsky no llegó a entenderle y entonces a él le llevaba mucho trabajo escribir un libro. ¿Llegó a hablar con él sobre esto? ¿Qué nos puede decir? Sí, yo comenté en varias ocasiones con Skinner acerca de conducta verbal. El hecho de que Chomsky no hubiera entendido el libro fue algo que Skinner en un principio le molestó. Arnold Chomsky hablaba de la reducción de impulsos. La reducción de impulsos no está en conducta verbal ni está en la psicología de Skinner, está en la psicología de Hull. O sea, como que Chomsky, que como decíamos era un jovencito, estaba iniciando una carrera súper brillante, entonces tal vez tenía en la mente ese tipo de ideas que no eran correctas en todos los casos de los expertos en el conductismo y que no eran definitivamente lo que Skinner estaba afirmando. A Skinner le molestó mucho eso. Después decidió que lo que había que hacer era extinguir esa conducta, o sea, no contestar nada, porque contestar era entrar en una polémica con alguien que realmente estaba en un campo diferente y que tal vez no había entendido muy bien las cosas. Pero el hecho de no contestar sí realmente perjudicó mucho el libro. Algo personal, cuando se publicó Más allá de la libertad y la dignidad, eso sí me lo dijo fue personalmente Skinner, bueno, lo anterior también me lo dijo, pero me dijo que a Chomsky no le gustaba nada de lo que él escribía. Como a Chomsky no le gusta nada de lo que él escribía, a él le dieron en la revista contemporánea que habla de la época, de la época publicada por la APA, le dieron el libro Más allá de la libertad y la dignidad para que lo evaluara. Entonces, ¿quién me decía? Como quien dice, si a Chomsky no le gusta nada de lo que yo escribo, el análisis va a ser terrible. El análisis de Chomsky no fue tan malo sobre Más allá de la libertad y la dignidad. Y ese, pues obviamente es un libro con muchas ideas controversiales, pongámoslo así. Un libro maravilloso y súper bien y todo, pero un libro con muchas ideas controversiales. Y la crítica que Chomsky le hizo a este nuevo libro de Skinner no fue tan terrible como Skinner esperaba. Skinner esperaba una crítica, bueno, así tremenda, casi como la de Verbal Behavior. Un último detalle sobre Skinner que me parece muy interesante y muy curioso
es que Skinner le preocupaba mucho que sus libros no estuvieran, ya cuando era cuando ya había pasado mucho tiempo, que sus libros no estuvieran traducidos al francés. Habían sido traducidos a alemán, ruso, chino, japonés, español, excepto pues, y a muchos otros, pero que no estuvieran traducidos al francés, porque Skinner era una persona con una enorme cultura, sobre todo una enorme cultura literaria, eh, artística. Su esposa era Ivonne, que después le decían Eva, era una persona que trabajaba en arte, en historia del arte, que había sido guía del Museo de Boston, y que realmente el mundo de la familia Skinner era un mundo muy de arte. Julie estudió primero música, luego estudió psicología educacional. La otra hermana Debbie es pintora, vive en Londres, vive en Inglaterra, pero es en Londres, pero vive en Inglaterra. Y había como mucho interés en el arte y en la literatura. Skinner sabía mucho sobre literatura y el énfasis que le daba más importancia era a la cultura francesa, y él siempre le preocupó que sus libros y sus ideas no se difundieran en Francia y en los países de habla francesa. Yo nunca me atreví a pensarlo, o pensar sí, pero no a decirle que eso era obvio que sus ideas no fueran bienvenidas en la cultura francesa por la cosmovisión que tenía la cultura francesa de la época. Pero eso fue algo que él realmente creo que no entendió mucho de por qué sus libros y sus ideas eran bienvenidas en la cultura alemana, en la cultura japonesa, en la cultura española, pero no en la cultura francesa, a pesar de la importancia que le daba a eso y a pesar de sus conocimientos sobre el tema. Bueno, esa es una anécdota que a mí me parece curiosa y divertida de nuestro amigo B.F. Skinner, Bret Skinner, Bret, como dice la gente. Yendo ahora a otro aspecto más personal, suyo, de su vida personal, ¿cómo considera que le ha afectado a su vida el dedicarse a la psicología y su conocimiento de la psicología, su enfoque dentro de la psicología? ¿Cómo considera que le ha afectado a su vida personal, a su forma de actuar y de relacionarse con los demás? Pues yo creo, Luis, que ha sido un aporte muy importante. Yo siempre creo que uno en la vida personal debe ser un ser humano común y corriente y no un experto en conducta humana. O sea, uno no debe estar analizando la conducta humana de los demás, diciendo es que esto está sometido al programa de reforzamiento tal por cual. No, uno debe ser un ser humano común y corriente. Esa era una divergencia con Skinner, que Skinner se consideraba que era importante utilizar los principios del análisis del comportamiento en la vida diaria, lo cual obviamente es importante utilizarlos, pero no en la vida personal. O sea, yo creo que la psicología me ha dado una cosmovisión amplia, un mayor respeto por las diferencias, por los seres humanos, una mayor comprensión de la naturaleza de nuestra especie, una curiosidad cada vez mayor en la manera como los seres humanos actúan, se motivan, etcétera, y que esto ha sido pues sumamente positivo. Y antes de, bueno, ya vamos ultimando, pero sí que me gustaría, bueno, no terminar esta entrevista
sin preguntarle cómo es la psicología en Colombia, porque es algo que desde España se desconoce. Quizá conocemos un poco más el panorama de México, de Argentina, pero no sabemos cómo es la psicología en Colombia. La psicología en Colombia ha sido bastante científica en las últimas décadas. Ha sido una disciplina que ha tenido buena recepción en su contexto social y político. Es una disciplina muy grande. La gente se extraña del número tan grande de psicólogos que tenemos en Colombia y del número tan grande de programas de psicología que hay. Hay todas las áreas y ha habido aportes relevantes y evidentemente la psicología colombiana necesita tener mucha más visibilidad de la que tiene. Eso es un hecho. A Colombia ha perjudicado mucho la imagen de violencia, de narcotráfico, de todo eso que ha imposibilitado el realizar congresos internacionales de psicología, a pesar de mis esfuerzos, y ha sido bien negativo para Colombia y para la psicología colombiana. Pero nosotros tenemos una psicología fuerte, una psicología más centrada en aspectos aplicados, fundamentalmente en aspectos clínicos y organizacional, pero también en otros campos. Empezábamos la charla pues con ese pequeño repaso por su vida y obra, en el que decía que a usted le gusta escribir, que se preguntaba por el sentido de la vida, reflexionaba al respecto. Y ahora que estamos llegando al final de la entrevista, yo quería preguntarle por eso. Si ahora que ya han pasado muchos años, sabría dar respuesta a esas preguntas. O sea, ¿tiene sentido la vida? ¿Sigue reflexionando sobre ese tipo de temas, sobre el absurdo existencial, sobre todas estas cosas? Que creo que también le preguntaremos a Ramón sobre ello, ya que él ha trabajado mucho, como decíamos, en el campo de la vejez, en todos esos ámbitos, y me gustaría saber sus reflexiones al respecto. Lo que pasa es que los problemas filosóficos y metafísicos son problemas que no se solucionan. Como ha dicho alguien, que son problemas que uno no puede dejar de plantearse y que tampoco puede solucionar. El sentido de la vida, la muerte, para qué estamos acá, todo eso. Yo realmente no he pensado mucho en eso en los últimos años, como pensaba en la época de la adolescencia. Pero de todas maneras es hora de ir pensando con más seriedad en esos grandes temas. Solución no he encontrado mucho. Bueno, pues algunas cosas de modificación de la filosofía personal, de epistemología, todo eso se han modificado con el paso de los años. Muy bien. De así, para poner el punto final a todo esto, queríamos conocer un poco lo que viene a ser esa faceta de Rubén que no está ligada a la psicología, que no está ligada a la psicología. ¿Qué le gusta hacer a Rubén o qué le gustaba hacer a Rubén años atrás? ¿A qué ha dedicado su vida aparte de la psicología? Pues yo he leído mucha historia, mucha literatura, he viajado mucho y he hecho de menos el tener limitaciones para viajar, aunque sigo viajando. Y la comunicación internacional ha sido también muy importante. Las discusiones sobre temas literarios, sobre temas históricos, sobre temas filosóficos, han sido asuntos que yo he mantenido y que quiero mantener. Yo leo literatura, leo historia y leo temas relacionados. La astronomía es otro tema que me interesa mucho y lo mismo la evolución.
pero trato de mantenerme al día en literatura, cosa que es bastante imposible, porque hay muchas cosas que publican y muchas cosas buenas. Pero esa sería la respuesta, que además es, bueno, y también practicaba algo de deportes. Cuando estaba joven practicaba mucho más deportes, y trotar y correr y nadar y incluso levantar pesas inicialmente. Entonces lo que más hago es leer literatura, leer historia, leer esos temas y compartir con la gente que le interesen esos asuntos. Pues Rubén, ha sido un completo placer poder tener un ratito con usted. Ahora ya para así terminar de verdad, me gustaría si nos puede dejar un mensaje para despedir a nuestra audiencia, un mensaje sobre lo que quiera, sobre la psicología, sobre lo que le apetezca. Mire, yo lo que quisiera decirle a los estudiantes de psicología del mundo y a los profesionales jóvenes es que hay que ser un eterno estudiante. Hay que seguir leyendo libros de psicología y de ciencias afines, asistiendo a congresos, leyendo revistas, ser un eterno estudiante. Ese sería como el mensaje. Cada día se publican cosas importantes que aportan al panorama de la psicología. O sea, lo que el mensaje es ser un eterno estudiante. Le mandamos un abrazo y de verdad que mil gracias, Rubén. Muchas gracias, Rubén, por dedicarnos este rato tan placentero para nosotros, y para nosotros es difícil terminar esta entrevista porque nos encantaría escuchar sus historias durante horas y horas y aprender y absorber todo su conocimiento. Así que muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, señores, colegas, y que sigan trabajando activamente como lo están haciendo y aportando tanto a la psicología. Como que felicitaciones por estos videos y por estas iniciativas. Buenas tardes. Muchas gracias.